Capítulo número 14. ¿Cómo arruinamos nuestros milagros? La parte más difícil es no hacer nada. He visto que la parte más difícil es no hacer nada cuando realmente hay tanto por hacer. Y ya que sabemos cuál es la parte que se nos exige en los milagros que recibimos, ¿qué es lo que no debemos hacer? No debemos hacer nada para promover nuestro milagro, y esto a veces nos cuesta tanto como creer por anticipado. Digamos que corres riesgo de sufrir una catástrofe sobre la que parecería lógico que pudieras o deberías tener control, pero que se te ha escapado por alguna razón. Digamos que corres el riesgo de perder tu casa. Te quedaste sin empleo hace un año y no has conseguido otro. Estás ahogado en deudas, acorralado, y no puedes hacer nada al respecto. Entonces, acudes a Dios. Le pides su indulgencia para que te haga un milagro, es decir, dinero para poder salvar tu casa. Le rezas a Dios para que te haga ese milagro. Piensas en alguna hostilidad que puedas sentir hacia alguien y le perdonas de todo corazón cualquier ofensa que te haya hecho. El único recurso que te queda es creer por anticipado que Dios te concederá el milagro en un 100%, pues sabes que el 99.9% de la fe se reduce a esto: ¿la tienes o no la tienes? Si no la tienes, es mejor que no te engañes y más te valdría apelar a otros recursos porque no conseguirás el milagro. Dios promete que te concederá lo que le has pedido si crees por anticipado y en términos absolutos. Creer por anticipado es igual a saber que ya has obtenido el milagro. De este modo, podrás pedir ese dinero inesperado y fijar una fecha para recibirlo. Mientras tanto, aquí está una lista de las cosas que no puedes hacer. 1. No puedes preocuparte de si Dios te dará o no lo que has pedido. Lo único que demostrarías es que no se lo has dejado a Dios, sino que estás aferrándote a lo que has pedido. 2. No puedes rezar y pedir de nuevo al día siguiente. Esto también demuestra que aparentemente no creíste la primera vez que rezaste y pediste. Pues si no fuera así, ¿por qué habrías de rezar y pedir de nuevo? Es señal de tu miedo a fracasar, de que dudas que Dios existe y que responde todas tus plegarias. Y si pides 2 veces el mismo milagro, ¿qué te detendrá el tercer día? ¿No deberías rezar entonces y pedir de nuevo el milagro ese día y el siguiente y así sucesivamente? ¿En qué día elevarás entonces el pedido que sabes que se te concederá? 3. No puedes ayudarle a Dios. Sí, ya sé que es difícil que no quieras participar para recibir tu milagro. Tal vez pienses que deberías pedir dinero en el banco. Quizá puedan darte un respiro, pedirlo de puerta en puerta, o llamar a tu tío rico que guarda el último centavo y nunca le ayuda a nadie. Tal vez Dios le ablande el corazón. No puedes hacer nada en ese sentido para ayudarle a Dios. Si Dios quiere que tu tío te ayude, éste te llamará sin que se lo pidas. Dios no necesita nuestra ayuda. Es capaz de hacer milagros sin ayuda de nadie. Si haces alguna de estas cosas proactivas, arruinarás tu milagro. Cuando interfieres con la labor de Dios, le negarás la oportunidad de entrar en acción. A manera de analogía, si vas conduciendo un autobús y estás descendiendo por una montaña, tú no dejas que Dios ponga sus manos en el volante. Es verdad que es difícil retirar tus manos del volante si el autobús está descontrolándose y el precipicio está al lado tuyo. Se necesitaría un gran acto de fe. Algunos dirían que una temeridad, para soltar el volante y confiar en que Dios conducirá. Si en ese momento te vuelves fatalista y te dices, está bien, probaré suerte con Dios, si conduce bien el autobús, sobreviviré, si no, moriré, y por lo menos lo habré intentado. Será mejor entonces que no retires las manos del volante, porque seguramente morirás. Esa forma de razonar no es una declaración de fe. Intentar es cosa de tontos. Intentar supone una posibilidad de fracasar. O haces algo o no. Tú tienes la capacidad para decir, pero decide, no intentes, porque solo te estarías engañando al pensar que quizá tengas suerte. Intentar es programar el fracaso absoluto. Los seres humanos podemos hacer todo lo que pongamos en nuestras mentes, cuerpos y espíritus, y nos estaremos mintiendo si decimos que lo intentaremos,
ya que estaremos expresando nuestro temor a un posible fracaso, y si afirmamos tener miedo, no estaremos demostrando nuestra fe. ¿Quiero decir entonces que no puedes hacer nada y que te sentarás a esperar? No, no esperes. Si esperas, Dios te dará la espera, porque esas son tus expectativas. La preocupación destructora por excelencia. ¿Por qué nos preocupamos? Creo que por varias razones. En primera instancia, por lo desconocido. Nos preocupamos porque nos decimos que no sabemos lo que nos traerá el mañana. ¿De dónde saldrá el dinero para pagar la renta si nos despiden del trabajo? ¿Qué pasará con nuestra tía que está enferma? Mi hijo irá solo a la escuela por primera vez. ¿Le pasará algo? Vemos que a muchas personas les suceden cosas horribles y tememos que también nos sucedan a nosotros. Si todos creyéramos en Dios y en la divina providencia, si creyéramos en pedirle al Todopoderoso y confiáramos en que Dios nos concederá lo que deseamos con el corazón, dudo que nos preocupáramos o que sintiéramos miedo. Así que, si nos preocupamos, eso nos demuestra en dónde está nuestro nivel de fe. Segundo, yo creo que la preocupación nos motiva. A lo mejor nos sentimos motivados al preocuparnos porque así empezaremos a planear cómo evitar eso a lo que tememos. Si tememos por nuestro empleo, por ejemplo, podríamos entonces sacar el tiempo para buscar otro. En este sentido, quizá las preocupaciones nos dan una sensación de seguridad y las vemos como una buena causa. Pero yo te pregunto, ¿en dónde están tus esfuerzos y tu concentración? ¿En mejorar tu rendimiento y o en tus relaciones con tus compañeros de trabajo? ¿O en acabar con la confianza que tiene tu empleador actual y en hacerlo a un lado para buscar una nueva oportunidad? Si no tuviéramos miedo y confiáramos en el gran yo soy, tal vez podríamos emplear nuestras energías para fortalecer nuestro empleo actual con la creencia y la esperanza de que todo saldrá bien. La pregunta entonces es esta: ¿es bueno preocuparme? La causa de la preocupación es el miedo, y esto hace que el miedo sea el causante de todo. ¿Es causante bueno o malo? Podemos controlar nuestro destino. Somos capitanes de nuestra suerte. Eso nos remite de nuevo al concepto de la causa y el efecto. Si somos buenos estudiantes en la escuela, esperamos hacer un buen trabajo, ¿verdad? De cierto modo, la expectativa es una expresión de la fe, es decir, lo opuesto al miedo. Dejamos de sentir miedo cuando esperamos haber tomado las medidas necesarias para que nos sucedan cosas buenas. Pero, ¿qué control tendremos a nivel físico acerca de si se presentará o no la oportunidad? Pues nos hemos preparado adecuadamente. Ninguna. Podemos hacer todo bien y la oportunidad no se presentará cuando la necesitamos, ¿verdad? ¿No es allí que viene la frase «la vida no es justa»? ¿Y qué hacemos cuando advertimos que la vida no es justa? ¿Acaso no sentimos miedo y preocupación? Si tenemos pensamientos negativos, nos harán tener comportamientos constructivos. ¿Acaso las preocupaciones excesivas no alteran nuestra actitud y los resultados que obtenemos? ¿No has visto a personas que se preocupan tanto por sus empleos que terminan explotando y diciéndole a su jefe haga lo que quiera? Todos sabemos cuáles serían las consecuencias de una conducta semejante, ¿verdad? Es aquí cuando la ironía se manifiesta. El objetivo de la persona que se preocupa hasta el punto de enfadarse es conservar su empleo, pero termina actuando de tal forma que lo pierde. En ese sentido, teníamos control sobre nuestro destino, pero no obtuvimos lo que queríamos. Creo que la pena de muerte viene de allí. Cuando decidimos matar a un asesino porque ha cometido un asesinato, solo podemos aceptar esa conducta tan conflictiva debido al miedo y a la falta de fe en Dios y en nuestros semejantes. Matar a un asesino es algo que nos da una sensación de control, pero ¿realmente es así? ¿Matar al asesino ha prevenido alguna vez que no ocurran más asesinatos? No recogemos lo que sembramos. Si vivimos en una sociedad que sostiene que matar es una conducta aceptable de su parte, estaremos creando entonces una sociedad en la que el asesinato será la respuesta aceptable y esperada a las frustraciones. Analicemos esto desde el ángulo opuesto. Si creáramos una sociedad en donde la respuesta adecuada a los asesinatos fuera amar al asesino en vez de asesinarlo, y comprendiéramos que solo el amor puede curar la falta de amor propio del asesino,
y que es el origen de su conducta inaceptable, ¿no tendríamos entonces una sociedad en la que todos aprenderíamos que no hay necesidad de tener miedo y que el amor es la única solución? ¿Acaso no tratamos de hacer esto cuando reprendemos a nuestros hijos por haber golpeado a otro niño? ¿Acaso no tratamos de explicarles que los golpes no son la respuesta adecuada a sus frustraciones? Pero los niños no aprenden lo que les dicen, ¿verdad? Ellos aprenden los comportamientos que ven en sus padres. Aprenden cuál es el comportamiento esperado cuando ven la forma en que sus padres manejan sus frustraciones. Siempre que veo a un adulto ebrio conducir como un salvaje o golpear a sus hijos en la calle, inmediatamente pienso en la clase de hogar en la que crecieron y me da lástima por ellos y por sus padres que les enseñaron ese tipo de comportamientos. Pero más importante aún, veo que fueron contagiados con el miedo derivado de sus frustraciones. Veo cómo las preocupaciones están arraigadas en sus vidas. Básicamente, veo cómo la falta de conocimiento y de fe en Dios los ha lanzado a la deriva en el barco de la vida, sin ninguna dirección. Veo lo descontroladas que son sus vidas y veo también las semillas de la preocupación. Me pregunto por qué razón habrá mejorado nuestra sociedad. Hace 20 o 30 años, nadie hacía ni decía nada cuando un padre golpeaba a su hijo, pues era socialmente inaceptable interferir con la forma en que los padres educaban a sus hijos como si fueran posesión de ellos, cuando realmente debemos cuidar a los niños, pues Dios nos confió su cuidado. Actualmente, semejante conducta es considerada inaceptable y es perfectamente plausible que otro adulto reprenda al padre que ha golpeado a su hijo en público, lo cual es adecuado. Asimismo, no hace mucho tiempo, en Norteamérica, los blancos se hacían los sordos ante los prejuicios raciales o incluso ante los chistes raciales que se hacían en público. Pero actualmente, esa es una conducta inaceptable, lo cual está bien. La llaman tolerancia, una palabra que me tiene sin cuidado. Para mí, significa que nos estamos soportando mutuamente a pesar de nuestros verdaderos sentimientos. Creo que amor sería una palabra más adecuada. Amor por nuestros semejantes, aceptación de nuestros semejantes a pesar de sus defectos, pues solo el amor puede curar. Cuando vemos que un padre golpea a su hijo, sabemos que lo hace por su frustración y porque no sabe cómo manejarla. Y nos solidarizamos no solo con el niño, sino también con el padre, pues comprendemos que carecen de una noción de amor propio que solo puede explicarse como una falta de entendimiento de Dios, porque Dios solo es amor. Dios nos ama sin importar lo que hagamos y nos acepta en el cielo cuando termina nuestra vida mortal, porque no tenemos otro lugar a donde ir. La Biblia nos dice que, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Punto. No creó otros lugares más que esos dos. Así que, si no estamos en el uno, tenemos que estar en el otro. No existe infierno, purgatorio, ni ningún otro lugar. Un Dios lleno de amor no podría crear un lugar así, porque Dios acepta a todos los seres humanos independientemente de lo que hagamos, pues sabe que no fue nuestra intención cometer actos reprobables. Dios sabe que solo sentimos miedo debido a nuestra falta de fe y de comprensión de Dios y de su amor irrestricto hacia todas sus criaturas. Respira profundo, apártate de tu vida un minuto y piensa, ¿quién crees que eres? ¿Una persona preocupada? ¿Te has sentido frustrado y no has sabido qué hacer en una situación dada? ¿Eres temeroso? ¿Puedes identificar las experiencias que te hayan hecho creer que realmente lo eres? ¿Es así como decidiste vivir tu vida adulta? ¿Te sientes frustrado con tus hijos? ¿Tu jefe te hace sentir frustrado? ¿Eres dado a los golpes? ¿Apoyas la pena de muerte? ¿Te limitas a condenar la conducta de los asesinos sin tener en cuenta el marginamiento que han sufrido? ¿Les echas la culpa a los asesinos y no piensas que las víctimas pudieron haberlos alineado? ¿Es así como elegiste ser? ¿Es así como quieres vivir tu vida? Ojo por ojo y diente por diente. Como adulto que vives en el planeta Tierra, puedes ser lo que quieras.
¿Podrían haber existido los reyes feudales si sus vasallos no hubieran aceptado su autoridad? ¿Por qué han tenido que pasar miles de años de represión antes de que emergiera el concepto de autodeterminación y de la reivindicación de los derechos individuales de los pueblos? Esto me recuerda a Gandhi, el gran líder de la India. Hizo que el poderoso imperio británico se hincara de rodillas, no combatiendo contra él, sino por medio de la resistencia pacífica. Se limitó a desobedecer órdenes, no luchó contra ellos y declaró que los amaba. Pero no estaba dispuesto a aceptar la visión que tenían de su mundo. Quería vivir su vida a su manera, así que lo arrestaron, lo golpearon y trataron de controlarlo. Gandhi dejó que abusaran de su cuerpo, pero no permitió que controlaran su mente, y al final prevaleció. Los británicos tuvieron que salir de la India y dejar el país en sus manos. Fue así como decidió vivir su vida, sin miedo. La única persona a la que no puede amedrentar un matón es a quien no le teme a los matones. Estas verdades simples pueden aplicarse a todos los aspectos de la vida. Podemos evitar una gran parte del dolor que sentimos en la vida, simplemente si nos negamos a verlo como un dolor real. Podemos aceptar simplemente lo que nos da la vida, pero si decidimos seguir adelante con nuestros corazones llenos de amor, Dios se encargará de recompensar nuestra fe. No quiero decir con esto que podemos eliminar el dolor, pero disminuiremos su intensidad y crearemos un cielo en la tierra cuando hagamos lo correcto con respecto a nosotros y a nuestros semejantes. Regresando de nuevo al ejemplo de las décadas de los años 50, 60 o 70, cuando era común que un padre golpeara a su hijo en público, casi todos los adultos que veían este tipo de actos sentían náuseas. Sabían que se trataba de una conducta inaceptable, pero no sabían nada al respecto. Sin embargo, sus estómagos eran el termómetro de la verdad. Actualmente, son muchas las personas que le hacen caso a su instinto y deciden actuar con sensatez. Sin embargo, debemos ser realistas. Actuar con sensatez no es reprender al padre equivocado, pues esto solo produciría la misma conducta reprobable. Algunas personas pueden reprender con suavidad al padre y explicarle que su conducta es inapropiada. Pero, ¿sabes algo? Existe una forma más efectiva. Pregúntate, si soy hijo de la creación de Dios bondadoso, y si ellos también lo son, y sé que su conducta es incorrecta, ¿quién más sabrá esto también? Y si esa persona lo sabe y lo siente en sus entrañas, ¿no sería simplemente mejor preguntarle, ¿por qué estás golpeando a tu hijo? Sin importar cuál sea su respuesta, ¿no crees que las preguntas de este tipo les harían comprender que no quieren golpear a sus propios hijos y que no quieren desviarse de la sociedad? ¿No podría esto hacer que fueran conscientes de cómo manejar sus propias frustraciones y cómo quieren interactuar con su hijo amado? ¿No sería esta la forma más bondadosa de ayudar a tus semejantes? Si todos vivimos de este modo, ¿podremos evitar otro 11 de septiembre? Veamos de nuevo la causa original. ¿Cómo es que un niño que no está condicionado aún por la conducta apropiada puede golpear a otro niño en respuesta a sus frustraciones? Me refiero a un niño que recurre a esta conducta antes de que le enseñemos que es censurable golpear a otra persona. ¿No será porque hemos destruido su voluntad? ¿No será porque no consigue lo que quiere? Seguramente, alguien ha interferido con lo que quiere y, entonces, se enfurece y golpea a otra persona debido a su frustración de no saber qué hacer para hacer las cosas bien. ¿Y crees que es así como conseguirá lo que quiere? Digamos que un niño toma el juguete de otro y éste quiere que se lo devuelva, y en respuesta a la rabia que siente, golpea a quien tomó su juguete. Misión cumplida. Ya todo está solucionado, ¿verdad? Sin embargo, es probable que el otro niño le responda con golpes y se lleve el juguete. No es así el mundo adulto en el que vivimos. Es así como queremos ser. ¿Existe otra forma que sea tal vez mejor? Les decimos a nuestros hijos que golpear a otro niño y tomar sus juguetes es inaceptable, pero acto seguido les hablamos de compartir, ¿verdad? ¿Qué clase de mundo sería este si los adultos les enseñáramos el principio de compartir la comida que hay en el mundo
los recursos mundiales y la tierra. ¿Podríamos eliminar la guerra? ¿Acaso la guerra no es golpear para tomar lo que se quiere? ¿Existe una alternativa mejor? Por lo tanto, no estéis ansiosos. Tu Padre Celestial sabe lo que necesitas, y todas esas cosas serán tuyas también, nos dijo Jesús. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nada a favor de lo que deseamos, pues al desearlo y al hacer algo para que así suceda, evitaremos que suceda. Es como si el hecho de perseguir un resultado específico significara reconocer que hay otros resultados posibles. Pero si puedes, eleva tu conciencia al nivel de saber por anticipado que Dios te concederá todos los milagros que desees, siempre y cuando no los esperes, y entonces los recibirás. La anticipación es como la esperanza, es un estado de no tener seguridad. Nos invade la duda y acabamos echando todo por tierra. No podemos entrometernos en los asuntos de Dios. No puedes hacer lo que quieras, solo puedes ser lo que quieres, pues no eres un hacer humano, sino un ser humano. Cuando haces las cosas para conseguir lo que quieres, estás aceptando que lo has conseguido. Cuando aceptas que ya has hecho esos milagros que deseas en tu vida, reconoces que ya están ahí, bien sea que los puedas ver o no. Cuando afirmas que algo es, en otras palabras, que es cierto, sin importar las apariencias exteriores, Dios no tiene otra alternativa que darle lo que has afirmado. ¿Recuerdas cuando el oncólogo de mi padre dijo que su muerte era inminente y yo afirmé que lo contrario era cierto? Afirmé al médico, al personal del hospital y al universo, mi padre ya se ha curado. Luego alejé esto de mi mente y, claro, mi padre se curó. Antes que preocuparse, tenían que haber aceptado que mi afirmación era cierta y que ya era un trato hecho. No tuve que pedírselo de nuevo a Dios, pues el hecho mismo de pedirle por segunda vez hubiera demostrado que yo no había creído la primera vez. Si persigo un milagro en particular, nunca lo conseguiré. El acto de perseguir supone anticipación. Cuando buscas algo, aceptas que no ha sucedido aún, así que no puede suceder nunca. Lo que funciona es saber en tu corazón que lo que deseas ya es un trato hecho, y no te sorprendes cuando se manifiesta, bien sea a los 5 minutos o en un año. Estarás calmado e imperturbable, mientras que los demás podrán saltar en señal de júbilo porque ha ocurrido un milagro. ¿Cómo puedes ser en vez de hacer? Aceptando por anticipado que tu milagro ya ha ocurrido. No importa si ves o no una evidencia exterior. No debes estar ansioso si ves a todas luces la manifestación, pues sabes que ya se ha realizado. Eso es lo que Dios me demostró con los 3 meses y 3 semanas de comidas gratuitas. Así que cuando el médico dijo que mi padre estaba a un paso de la muerte, manifesté mi verdad. Mi padre se ha curado, y así fue. No vimos ninguna evidencia de la cura aquel día, ni al siguiente. El milagro se manifestó un año después, y como recordarán, no me sorprendió. No fue algo nuevo para mí. Durante todo el año, supe que se estaba manifestando. ¿Y qué si no podemos esperar? Lo único que podemos hacer es creer, y creer es confiar en Dios. Confiar en que Dios hará lo que sea que necesitemos y lo que le hemos pedido en nuestra plegaria, y saber que Dios no necesita nada de nosotros. No es aconsejable observar, porque no lo dejaremos cuando debemos dejarlo. Esa es nuestra labor, decir gracias y fijar nuestra atención en otra cosa. Debemos apartar el milagro de nuestra mente. Nadie está diciendo que sea fácil. De hecho, es una de las cosas más difíciles de hacer. Y es difícil porque el resultado esperado es importante para ti, así que tienes que hacer que sea irrelevante. Si te concentras en que Dios tiene el asunto en sus manos, entonces habrás dejado ese asunto atrás y no tendrás nada en qué pensar. El asunto se ha resuelto a tu favor, solo porque has creído que así es. En tiempos difíciles, yo también me pierdo y olvido estas lecciones. Me preocupo y me intranquilizo, pero luego me acuerdo. Se supone que debo olvidarlo. Me río de mí mismo por haber sido tan tonto como para desgastarme por algo que no podía controlar.
Pienso en los días, en las semanas y en los años en que luché con el problema y procuré solucionarlo por mis propios medios, y me avergüenzo de haber perdido la fe y haber olvidado las lecciones. Los peligros de la bondad y el amor. La bondad. Citaré un caso sumamente delicado a manera de ejemplo. Digamos que tienes hijos y que realmente los amas, como los quieres tanto y solo deseas lo mejor para ellos. Es probable que decidas tomar medidas en caso de que no puedas controlar el futuro. Podrías tratar de dirigir a tus hijos para asegurarte de que conseguirán todo lo que quieres para ellos. Esa dirección puede expresarse en tu mente como orientación. Sin embargo, tus hijos podrían pensar que intentas manejarlos como quieres o que tratas de vivir de nuevo tu vida en la de ellos. Peor aún, aunque te sientes motivado al tratar de ayudarles, lo que realmente haces es demostrar que no crees que pueden valerse por sí mismos. O, peor incluso, demuestras una falta de confianza en que tus hijos hagan lo correcto por sus propios medios. El resultado de toda esta orientación es que despojas a tus hijos del respeto y la confianza en ellos mismos. Ningún ser humano puede mantener este tipo de control durante mucho tiempo, y antes de darte cuenta, se rebelarán contra todas tus buenas intenciones y comenzarán a hacer exactamente lo opuesto a lo que querías que hicieran. Esto hará que te sientas frustrado e intentarás con más ahínco que te obedezcan por su propio bien. Lógicamente, esto hará que se alejen en la dirección opuesta y tu frustración desembocará en ira. Interrumpamos esta historia para entender qué es la ira. Cuando nos enfadamos, pensamos que estamos enfadados con la persona que nos ha despertado este sentimiento. Tal parece que no conseguimos que esa persona haga las cosas como nosotros queremos, pero la verdad es que nunca nos enfadamos con esa persona, sino con nosotros mismos. Nos enfadamos porque parece que no podemos encontrar la forma de lograr lo que queremos con la otra persona y eso nos produce frustración. Pensamos que nuestra causa es justa, que nuestro método es razonable y que nuestras razones son nobles, pero pareciera que no podemos encontrar la clave para lograr nuestro objetivo y, entonces, nos enfadamos y podemos gritarle a esa persona por no colaborar con nosotros o, incluso, darle golpes debido a nuestra frustración. Pero, ¿sabes algo? Nunca nos enfadamos por culpa de la otra persona, sino por nosotros. Nos enojamos mucho con nosotros por nuestra incapacidad para lograr lo que queremos. ¿Y cuál es entonces la forma de alcanzar nuestras metas? ¿Cómo podemos hacer que los demás, por ejemplo, nuestros hijos en el ejemplo anterior, hagan lo que sabemos que es lo mejor para ellos? Es muy fácil. Solo hay que recordar que este es el planeta al revés. La bondad es la culpable. La bondad es la mala de la película. Cuando nos importa algo o alguien, intentamos y forzamos nuestras intenciones. El hecho de que nos importe no es bueno, sino malo, pues demuestra una falta de fe en la otra cosa o en el otro ser humano. Como diría mi amigo Joe, piensa en ello. Si esperamos que nuestros hijos diferencien de manera intrínseca la conducta correcta de la incorrecta, no nos sentiremos inclinados a dirigir su conducta. Porque no crees por anticipado en tus hijos. Después de todo, tiene buenos genes, pues salieron de tu propio cuerpo. ¿Cómo hacen los niños para distinguir entre el bien y el mal, entre la conducta aceptable y la inaceptable? Te diré cómo, viendo a sus padres, y punto. Si eres un padre autoritario, sé que tus padres también lo fueron y puedo pronosticar que tus hijos también repetirán ese patrón y maltratarán también a sus hijos, ¿verdad? La vida es tan simple cuando te das cuenta de que todo en la vida es al revés. Por consiguiente, lo único que tenemos que hacer es revertir el proceso y todo saldrá bien. El proceso es el siguiente. 1. Comienza por creer en tus hijos y espera siempre que harán lo mejor posible. 2. Sé un ejemplo para tus hijos y no la voz de la autoridad. Vive tu vida lo mejor que puedas. No bebas hasta perder la razón. No te enfades ni abuses de tus seres queridos. No te sientas frustrado cuando las cosas no salgan como quieres. Sé paciente y todo saldrá como les has indicado a tus hijos cuando no te importa
ni tratas de endilgarles tus opiniones, pues crees que los niños hacen lo que viven, lo experimentan y no lo que les dicen. 3. Entiende que tus hijos llegaron a este mundo sin saber nada y que fuiste el modelo que ellos siguieron para saber cómo actuar, comportarte, controlar sus frustraciones, en qué creer, etc. Y que no van a hacerlo correctamente la primera vez, ni la segunda y quizás ni la tercera vez que pongan a prueba sus sentimientos, emociones, percepciones, etc. Después de todo, están aprendiendo. Pero mientras más demuestres fe, amor, creencia en Dios y en ellos, más rápido aprenderán las habilidades que les asegurará el éxito cuando sean adultos. Lo primero que les dije a mis hijos fue: no me importa la nota que obtengan en la escuela, sino que traten de dar lo mejor de sí. Y en realidad, sus notas no tenían importancia para mí. Lo que más me interesaba era a. eliminar la presión externa que sufrían para que su experiencia escolar fuera agradable, y b. hacerles saber que estaban seguros en casa. Yo sabía que el mundo exterior los trataría con rudeza. Los chicos pueden ser malos, los profesores pueden ser injustos, los empleadores pueden ser muy egoístas, así que el hogar era su refugio seguro, en donde no serían juzgados. Yo sabía por instinto que, si se sentían seguros, felices y aceptados en casa, podrían enfrentar cualquier problema que la vida les ofreciera. Pero sabía también que, si veían conflictos en casa, el hogar sería el lugar más inseguro para ellos y les haría mucho daño. Me siento orgulloso de que a todos mis hijos le haya ido bien en la escuela y hayan obtenido buenas notas, pero eso me tiene sin cuidado. Sin embargo, me da una alegría y una satisfacción enorme ver que son adultos íntegros, bondadosos y amables, y más importante aún, que creen en ellos mismos. Cuando Penny, mi hija menor, me llama para contarme sobre una gran venta que ha hecho y me narra los detalles, me lleno de orgullo, porque sé que es capaz de lo que se proponga. No necesitaba mi ayuda, lo único que necesitaba de mí era que yo creyera en ella. Desear algo a toda costa también es caer en la misma trampa. Algunas veces deseamos tanto algo que hacemos lo que sea por conseguirlo. Supongamos que alguien quiere dinero y no habrá nada que lo detenga, pues piensa que lo merece tanto que tiene derecho a matar a alguien y llevarse su dinero. Llamamos criminales a esta clase de personas, pero son seres pervertidos de otros planetas que cayeron misteriosamente al nuestro, o simplemente son seres humanos que tratan de sobrevivir en un mundo que los ha privado de todo. Se sienten tan frustrados y poco amados que necesitan agredir a sus semejantes para sentirse partícipes en algo. Muchos policías recomendarían entregarle la billetera a un ladrón sin oponer resistencia. Nuestra vida podría estar en peligro. Podemos reemplazar la billetera y nuestros documentos, pero no podremos recobrar nuestra vida si recibimos un disparo. Esa es una forma de ver las cosas. Cristo veía las cosas de otro modo, que tenían relación con la acción no defensiva. Aconsejaba que si alguien nos agrede y nos pide que le entreguemos nuestras pertenencias, deberíamos hacerlo. Deberíamos incluso quitarnos la camisa y entregársela, porque si amamos realmente a nuestros semejantes como a nosotros mismos, no deberíamos permitir que se vayan con las manos vacías. Al contrario, quisiéramos regalarle nuestra propia camisa. La acción es la misma, pero el resultado es completamente diferente. La situación es la siguiente. El ladrón te pide tu dinero y tú se lo entregas. Si lo haces por miedo, sentirás que has perdido algo, y así será. Pero si se lo das voluntariamente, satisfecho de ayudar a un semejante que trata de sobrevivir, entonces habrás ganado algo. Habrás obtenido paz mental y una sensación agradable acerca de quién eres y qué has hecho. Por el valor de lo que tenías en la billetera, habrás recibido una gran dosis de sabiduría. Esa ha sido la situación, simplemente que estás definiendo el bien y el mal de un modo diferente. No hay nada correcto ni incorrecto, sino la forma en que percibimos estos valores. En los libros de Neale Donald Walsch, Dios dice que, si deseas algo, eso es lo que te dará, la experiencia de desear. Dios no te da lo que tú crees que quieres,
te da la experiencia de quererlo. ¿Por qué habría Dios de hacerlo si sabe que lo deseamos tanto? Porque nos promete en Marcos 11:24 que nos dará todo lo que queramos y creamos que recibiremos. Imaginemos a Dios como un genio de una lámpara que nos concede todos nuestros deseos. Dios no tiene alternativas. Su respuesta nunca será no. Dios nos ha prometido que nos dará absolutamente todo lo que creamos que nos va a dar. Si así es, y este libro que tienes en tus manos es una prueba de ello, ¿qué sucede entonces? ¿Qué hace que Dios no pueda o no quiera contravenir las decisiones que tomes sobre tu vida? Si quieres algo, debes saber entonces que es algo que no tienes y que probablemente no puedes conseguir. Así que decides que Dios te lo dará si quieres conseguirlo y se lo pides con fervor. Pero como no lo tienes todavía, crees que tus posibilidades de conseguirlo son casi nulas, ¿verdad? Después de todo, Dios lleva miles de años sin hacer un milagro y tú eres tan pequeño e insignificante que, ¿por qué razón desperdiciaría Dios su tiempo con tus problemas intrascendentes cuando tiene que resolver muchos problemas más importantes que los tuyos? Además, si Dios fuera a encargarse de ello, ya lo habría hecho, ¿verdad? ¿Es esta tu forma de pensar cuando le pides algo a Dios? Por favor, Dios, dame dinero para el próximo alquiler. No tengo un centavo y quiero tener algo. Te prometo que seré bueno. Si quieres, procuraré ser amable con la bruja de al lado. Sé que he pecado mucho y que no merezco tu ayuda, pero por favor, te ruego que me des el dinero, pues lo quiero a toda costa. ¿Es así como lo pides? Dios responde a esa plegaria. Dios te da lo que esperas, es decir, el dinero para pagar el próximo mes. Y bien, ¿cómo se supone que funciona este milagro? Te preguntarás. Si lo que quieres es un milagro, ¿qué tal si le pides a Dios que te deje el dinero en tu buzón? De este modo, no tendrás que hacer nada ni preocuparte en cómo hará para dejarlo allí. Decides entonces no hacer nada. Esto no tiene ningún sentido en la vida práctica, ¿verdad? No puedo hacer nada para conseguir lo que quiero. Claro que sí puedes. Tú puedes. 1. Pedirle a Dios en oración. 2. Creer que Dios responde y responderá a tu oración. Y 3. Seguir con tu vida y olvidarte de lo que pediste. Pues de lo contrario, le estarías diciendo a Dios y a ti mismo que no te lo conceda. Esto es pedir mucho, ¿verdad? Se necesita mucha fe y, por supuesto, tú no tienes fe. Puedes vivir tu vida como si Dios no fuera parte de ella, pero no recibirás el milagro que deseas. Puedes tratar de encargarte de tus cosas y querer una mejor vida, y no lograrlo. No hay problema, pues así es como has vivido tu vida. Estás acostumbrado a no obtener lo que deseas con el corazón. Estás acostumbrado a pelear con tus propios medios. Sigue así y pasarás toda tu vida preocupándote y esforzándote por sobrevivir hasta que seas un amargado con la vida y con el mundo y llegues quizá a odiar a Dios por hacer que tu vida sea tan miserable. Puedes hacer esto, es lo más fácil, pero si una de tus metas es encontrar la forma de que las cosas salgan como a ti te gusta, ¿qué pierdes con darle una oportunidad a Dios? No es algo fácil de aprender ni de poner en práctica, pero si puedes indagar en ti y encontrar el manantial de la fe en el Todopoderoso y enseñarte a ti mismo a confiar en Dios hasta el punto de que puedas decir gracias antes de ver el milagro y olvidarte de él, abandonar tus deseos y dejarlos en manos de Dios, adivina qué pasará. Caerá en tus brazos. Puedo oír tus objeciones. Me temo que no podré creer en eso. Y realmente estarás hablando con absoluta sinceridad, pues cuando dices temo, es totalmente cierto. El miedo te impide creer en un Dios completamente bondadoso y generoso. Ten en cuenta que no me he referido a un Dios perdonador, sino a un Dios generoso. Lee la Biblia, el Corán o el Torá con más cuidado. Dios no perdona, pues según su percepción, todos somos hijos suyos y nos ama incondicionalmente. Dios no nos juzga, a menos que así lo hagamos nosotros. El amor incondicional significa precisamente eso,
Es un amor que nos da sin condiciones ni críticas. Cuando yo era niño, pensaba que Dios debía de ser producto de la imaginación del hombre. ¿Cómo un Dios bondadoso permitiría que hubiera tantos problemas en el mundo? Inventar una figura poderosa y semejante a Dios era la forma que tenía la humanidad de silbar en la oscuridad para hacer que las bestias entraran por la puerta de la caverna. Después de toda una vida y de muchas experiencias extraordinarias, comprendí que estaba equivocado. Lo cierto es que, si existen tantos problemas, es porque nosotros, todos nosotros con nuestros temores, los hemos creado. Y si queremos solucionarlos, tendremos que subir las escaleras y pedir ayuda. Podemos crear un cielo en la tierra. Podemos hacerlo si creemos que podemos. Y deberíamos empezar preocupándonos por nuestros semejantes, siendo amables con aquellos que no parecen merecerlo, dándoles alimentos, proveyéndolos. En el mundo hay comida para todos, solo que nuestro sistema de distribución es injusto. ¿Has comido hoy? ¿Te ha sobrado algo para dárselo a alguien que tenga hambre? Sí, sería bueno que además de tu nuevo computador, tuvieras también acceso rápido a Internet. Pero si tienes comida, ¿qué crees que es mejor? ¿Gastar el dinero que te sobra en un módem para acceso rápido o darle $2 a un niño hambriento en Norteamérica o en cualquier otro lugar? He escuchado que podríamos eliminar las guerras del planeta si todas las personas pudieran acostarse sin hambre. Esto suena como obtener mucho a cambio de poco, ¿verdad? Pienso en los milagros que he recibido y advierto que siempre me he olvidado de ellos y se los he dejado a Dios. Cuando le dije al médico que mi padre se había curado, no tuve la menor duda. Nunca pensé en ello, ni me pregunté si sucedería o no. Para mí, era algo que ya se había realizado, pues no había otra alternativa aceptable. Sabía que mi padre se había curado en aquel momento, sin importar que pudiéramos ver o no cualquier evidencia de su cura. Seguí con mi vida y nunca volví a pensar en su enfermedad. Cuando lo llevamos a que le hicieran las radiaciones, jamás se me ocurrió que nos estuviéramos adelantando al milagro. Yo bromeaba incluso con los médicos y nunca creí que las radiaciones tuvieran ningún efecto en la salud. Lo único que hicimos fue seguir todos los pasos para ayudarle a mitigar su dolor y cumplir con las órdenes del médico. No veía ninguna necesidad de preguntarle cómo se sentía, ni pedirle al médico que le tomara una radiografía para comprobar que el milagro había ocurrido. Si los médicos le hubieran tomado radiografías, no me habría importado que mostraran si había cáncer o no. Yo no necesitaba ningún consuelo. Hubo ocasiones en las que yo deseaba algo con tanta vehemencia que no me abstraía de ello. Mi compañía de software estaba fracasando y yo deseaba a toda costa que saliera adelante. Corría el riesgo de perder mi casa, tanto que yo vivía preocupado por eso. Y aunque sabía cómo obtener milagros, me fallé a mí mismo. Si no recibimos los milagros que pedimos, tendemos a creer que Dios ha fallado. Pero como Dios es infalible y nosotros creemos que somos falibles, somos nosotros quienes no mantenemos la fe y por lo tanto, los que arruinamos nuestros milagros. Le pedí a Dios que me ayudara a salvar mi casa. Creí que había hecho lo correcto. Llevaba años sin pagar las cuotas mensuales. La compañía hipotecaria hizo todo lo posible por quitarme mi casa. Comenzaron el proceso de expropiación y elevaron la tasa de interés de 8.5 al 20%. Yo hacía todo lo posible por cumplir con los pagos mensuales. Como mi historia crediticia era muy buena, me ofrecieron una nueva hipoteca con intereses del 11%. Me parecieron razonables. Firmé los documentos y los envié. Parecía que mi plegaria había sido atendida. Esperé y esperé, pero las cuentas de la hipoteca seguían llegando con altas tasas de interés. Dejé de pagar porque no tenía dinero. Empecé a preocuparme, pues no sabía qué había sucedido con las nuevas tasas de interés. 6 meses después, recibí una carta de la compañía en la que me decían que no aceptarían las nuevas tasas. Parecía que el vicepresidente de esa compañía era quien había aceptado las tasas en mención, pero el presidente lo despidió y rescindió el acuerdo. Dejé de pedir ayuda divina y demandé penalmente a esta compañía. El juez falló en mi contra y me ordenó pagar las cuotas vencidas con las nuevas tasas de interés si no quería perder mi casa. Quedé atónito.
Seguí rezando para no perderla. Busqué señales del milagro que había pedido y cuando no vi ninguna, me pregunté por qué. No me di cuenta de que era yo quien había arruinado el milagro. La compañía ganó el caso y fui desalojado. Y entonces comprendí algo. Había vivido 4 años en mi casa antes de ser desalojado. Y si ahora me preguntara por qué pude vivir 2 años y medio más después del límite establecido por la ley, lo único que podría decir es que Dios demoró el proceso hasta que yo pudiera perfeccionar mi fe. Pero a pesar de esto, le fallé a Dios y a mí mismo. Estaba al lado del teléfono, pensando qué podría hacer para evitar el desalojo y comprendí que el proceso no podría durar para siempre. Le dije a Dios, no sé cuánto tiempo pueda resistir, seguramente perderé la casa. Y una vez dije esto, me llamaron para decirme que me daban una semana para irme. De lo contrario, la policía me sacaría por la fuerza. Recordé con amargura este acontecimiento durante varios años y me pregunté por qué Dios me había fallado. Supuse que se trataba de una lección de fe que yo tenía que aprender con mis experiencias. Tenía razón, y una vez que el tiempo y la distancia se encargaron de curar la herida, comprendí que Dios no me había fallado. Era yo quien le había fallado al no conservar la fe. Creo que la lección que me brindó esta experiencia fue un ejemplo que compartiré contigo y que ilustra los trucos para obtener un milagro.